Buenos días. Vamos a continuar nuestra miniserie con Efesios, capítulo 1. Yo les pasé el estudio con las preguntas. Espero que hayan podido meditar estas preguntas. Así que nos facilita caminar un poco más rápido y poder explicar algunos de los puntos. Recuerde lo que vimos el domingo pasado. Los versículos 3 al 14 es una sola oración, ¿verdad? En que Pablo exalta a Dios por la salvación soberana en Cristo Jesús, el que nos ha redimido. Dios nos había predestinado en él. Y vimos varios puntos. Si usted no pudo acompañarnos, está dispuesto o estará disponible el video. Hoy, y aprovechando el tema para el domingo de resurrección, vamos a ver lo que dice Pablo en los versículos 15 al final del capítulo. Leemos Efesios 1, 15 al final, dice así: por esta causa. Ahora Pablo se refiere a lo anterior, por todo lo que Dios había hecho, sellándonos inclusive en el Espíritu Santo, porque no se quedó solamente en el cielo la transacción de la salvación, sino selló nuestros corazones con el Espíritu de Dios. Por todo esto, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritus de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia con los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo ora por los efesios, da gracias a Dios por ellos y también pide por ellos. ¿Cuáles cosas pide Pablo por y para los efesios, hermanos? Él da gracias por su amor, etc. Y él pide en versículo 17, que el Dios Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que sus ojos estén abiertos, versículo 18, y que sepan cuál es la esperanza a que Dios los había llamado, la riqueza de su gloria, la supereminente grandeza de su poder, la cual operó en Cristo. Muy bien, hermanos, Pablo pide que los ojos de ellos estén abiertos para entender sabiduría y revelación. ¿Qué sabiduría y qué revelación? Pablo pide que ellos tengan sueños,
¿Pide Pablo que ellos tengan visiones? No. Pablo pide que ellos entiendan y reciban la revelación de Dios. Más adelante en capítulo 2, es más, el versículo que estamos aprendiendo, Pablo dice, ustedes son edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Efesios 2:20. El fundamento de la iglesia, el fundamento nuestro, es la revelación que Dios dio mediante los profetas y mediante los apóstoles. Y Pablo pide a Dios que los efesios entiendan y reciban la revelación que Dios les había dado. Que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El mismo Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios es el mismo Espíritu Santo que nosotros necesitamos para quererla, amarla y entenderla. Por tanto, hermanos, esta es la tarea de todo pastor y de todo anciano de la iglesia, orar esta misma oración. Que Dios siga también impartiendo este mismo espíritu para todos nosotros, para que amemos la palabra. ¿Qué puede hacer Guillermo con toda una congregación si la congregación no ama la palabra? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí cada domingo? Si usted no ame la palabra de Dios, no desea entender la palabra de Dios. Por eso Pablo pide a Dios que sea Dios que dé el espíritu de sabiduría y de revelación a la iglesia. Ahora, en hagamos la pregunta número 2. ¿Por qué cree que Pablo pide esto? ¿Qué es lo que pasa si los cristianos no tenemos lo que Pablo pide? Si nosotros no tenemos comprensión, sabiduría, si nosotros no somos guiados por el conocimiento y la revelación de Dios, ¿qué pasa con nuestras vidas? Ya lo sabemos, esto lo hemos hablado muchas veces. Una persona, hermanos, vamos a ponerlo en términos humanos, al nivel humano. Bueno, ahorita no hay carros en la calle, no hay carro alguno, ¿verdad? Pero supongamos que las cosas están normales, que la calle está llena de buses, de carros, de motos corriendo. Esos motociclistas son los peores, ¿verdad? Bueno, yo tengo moto también, no, pero yo no corro. Y una persona sin sensatez se lanza a caminar y no se cuida. ¿Qué pasa? Está en peligro porque está con audífonos, está distraída, está conversando y va a cruzar la calle y va a pasar algún vehículo, algún tipo de todos los muchos que hay y la va a atropellar. La persona que no anda con sabiduría es un peligro para sí misma y para los demás. Por eso Pablo pide, yo ruego a Dios, hermanos, yo ruego a Dios, esto es importante, no es suficiente pensar en la salvación como, bueno, en los lugares celestiales Dios me reconcilió, no es suficiente. ¿Cuántos cristianos tratan de vivir su vida religiosa como un misticismo,
sienten. Yo sé que yo siento la presencia de Dios, yo me siento bien con Dios y hasta ahí, hermano. Y no indagan en la revelación del Señor, cómo dirigir mi vida, cada cosa, cuáles palabras uso, cómo trabajo, qué trabajo hago, cómo enseño a mis hijos, cómo dirijo las decisiones de mi vida. Eso está como fuera. Pablo ruega a Dios que los efesios no solamente sepan de que en Cristo Dios los había predestinado y que Dios los había sellado. No solamente, hermano, porque no basta. Hasta que ya usted esté en el cielo puede despreocuparse. Pero mientras aquí caminamos, es necesario la sabiduría y el conocimiento de la revelación del Señor. De otra manera, hermanos, somos un peligro a nosotros mismos y a los demás que nos rodean. Pablo dice que dobla las rodillas. Y más adelante en capítulo 3, él dice, 3:14, mire, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo que Cristo habite por fe en vuestros corazones, para que seáis plenamente capaces, estoy leyendo en 3:18, plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad, altura, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, Dios no descansa hasta que termina en nosotros su obra, que es estar plenamente lleno de la plenitud de Dios. Y ni usted ni yo debemos descansar hasta lograr esa meta, que sea Dios en Cristo plenamente dueño de nuestro ser. Controla mi pensamiento. Controla mis palabras, controla mis ojos, controla mis decisiones, controla mis acciones. La plenitud de Dios. Ahora bien, en número 3, apunte todos los atributos de Cristo que Pablo señala en los versículos 21 y 22. Yo estaba conversando esto con mi hijo William esta semana porque nosotros tenemos una discusión teológica, él y yo. Y Pablo dice en 21 y 22, vea todo lo que dice aquí. Espero que usted haya en su casa durante la semana haya llenado esto, ¿verdad? Dice que Dios le levantó, lo resucitó y lo hizo sentar en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo un nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Cuáles son los atributos que Pablo señala en estos versículos? Bueno, realmente no son tantos, se puede resumir en uno solo. Jesús está sobre todo. Podemos resumir todo en un solo atributo. Señorío absoluto, control absoluto, poder absoluto. Ahora, se nombra sobre cuáles cosas: principados, autoridades, poder, señorío, nombres, en este siglo y en el venidero, por si haya duda. Realmente Pablo se está repitiendo. Esto es una redundancia, ¿verdad? Lo que encontramos en este versículo es redundancia. Principados y autoridades son la misma cosa. Poder y señorío son la misma cosa. Nombre en este siglo, nombre en el siglo venidero, todo nombre.
Sometió todas las cosas bajo sus pies, ni hacía falta decirlo, porque si está sobre todo nombre y sobre toda cosa, no hace falta decir que sometió todo bajo sus pies, pero Pablo lo dice. ¿Qué es lo que hemos dicho aquí muchas veces, hermanos, cuando Dios se repite? Cuando Dios se repite, es porque nosotros somos torpes. Por eso los padres tienen que repetirse muchas veces con sus hijos, porque sus hijos no quieren escuchar. Y cuando más nosotros también, Dios tiene que repetir cosas, hermanos, porque somos torpes o no queremos oír. Ahora, Cristo está sobre todo, punto. Pablo pudiera haberlo dicho así. Dios le levantó a Cristo y lo puso sobre todo. Pero Pablo lo amplía, lo remacha, se repite, lo dice una vez más. Sobre toda cosa. ¿Por qué? Porque somos malos. Y somos capaces de decir, sí, Pablo dijo que estaba sobre todo, pero no sobre aquello, porque no lo mencionó. Así somos. Así somos. Entonces Pablo aquí sigue y sigue y sigue. Sobre principados y autoridades. Todos los que se creen los gobernadores, Cristo está sobre ellos. Sobre los poderes y señoríos. Hay gente que no son gobernadores, pero tienen poder y señorío. Cristo está sobre ellos. Sobre nombres. Los que son famosos y tienen influencia. Cristo está sobre ellos. Y sometió todo bajo sus pies. Hermanos, el Cristo que resucitó un día como hoy fue elevado por el Padre sobre todo. Y en medio de la situación en que estamos ahorita, yo sé que algunos han sido suspendidos de sus trabajos, otros posiblemente se les ha rebajado sus salarios, otros no saben ¿qué tendrá este mes y el próximo? Mire, confiemos y encomendémonos al que es sobre todo nombre en este siglo y el siglo venidero también. Esto es una amenaza para los que no se humillan ante Cristo. Es una amenaza. Porque un día los que gobiernan, los que se creen poderosos y los que tienen fama e influencia en el mundo, un día se presentarán ante Jesucristo para ser juzgados. Es una advertencia para los que no honran a Cristo, pero para nosotros, hermano, para la iglesia del Señor, esto es un consuelo. Esto es un consuelo. Si usted está en Cristo, usted está en manos de que todo lo tiene bajo su poder. Entonces descansemos nosotros en aquel que fue exaltado sobre todo, tiene todo bajo sus pies. Ese es nuestro Señor. Entonces, aquí hay varias otras preguntas, no vamos a detenernos mucho más. Para usted, ¿qué significa que Cristo está sobre todo nombre? Ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, en versículo 22 y 23, Cristo fue puesto sobre todo para la iglesia, dice. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hermanos, si el Cristo, que Dios lo levantó y lo puso sobre todo, es nuestra cabeza, ¿qué puede pasar con la iglesia? Nada puede pasar con la iglesia de lo que Cristo no permita. Nada. Él es nuestra cabeza y nuestra cabeza, Jesucristo, es el mismo Señor de señores. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Él es nuestra cabeza y es poderoso. Espero que ustedes pudieran llenar los espacios en blanco, pudieron encontrar las cosas, todas las cosas, ¿verdad? Y Jesucristo es cabeza de la iglesia. Ahora,
En los capítulos que siguen, Pablo amplía y explica lo que nosotros acabamos de ver. Veamos la última parte. En versículo 1 de capítulo 2, ¿quién fue que nos dio vida? Pablo dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo ya lo había dicho. Dios, al habernos predestinado antes de la fundación del mundo en Cristo para alabanza de su gloria, fue Dios que nos ha dado vida. ¿En qué condición estábamos? En muerte, desobediencia, siendo hijos de ira. Sí, no lo olvidemos, hermano. ¿Por qué fue necesario Viernes Santo? ¿Por qué fue necesaria una cruz? ¿Por qué fue necesaria la resurrección que hoy celebramos? Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, descarriados, desobedientes, en rebeldía. En esa condición estábamos. Y nos salvó sin qué cosa, versículo 9. Nos salvó sin ningún mérito propio. No por obras, para que nadie se gloríe. Hay personas que están confundidas en cuanto al papel de las obras humanas. No puede haber nada más claro. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y para qué propósito? Versículo 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, siendo hijos de ira, expulsados de la presencia de Dios, Dios en la eternidad habiéndonos predestinado, en la vida habiéndonos llamado, nos llamó, nos selló. Ahora nos habla palabras de ánimo y ahora nos manda a nuestra misión, las obras preparadas para nosotros, la obediencia. Dios quiere que el cristiano sea como, versículo 17 de capítulo 3, arraigados y cimentados en amor, plenamente capaces de comprender cuál es la anchura, longitud, profundidad y la altura, y conocer el amor de Dios que excede todo conocimiento. Hermanos, Dios quiere que usted esté cimentado en el amor de Dios. Nuestras vidas no tienen por qué ser flexibles, vacilantes. Hoy una cosa, mañana otra cosa, indecisos, no sabiendo. No me refiero a las decisiones cotidianas. Nadie es omnisciente. Muchas veces deliberamos qué hago, etc. No me refiero a saber deliberar. Me refiero en cuanto a lo más profundo de mi vida, la dirección general de mi vida. El cristiano puede y debe estar cimentado. Debe haber con cada cristiano, con cada miembro de nuestra iglesia, con conversar entre nosotros. ¿Sabe qué debemos percibir, hermanos? Entre nosotros debemos percibir más abajo del fondo. Ahorita estamos preocupados, ahorita estamos corriendo posiblemente, pero debajo de eso debemos percibir una calma. Debemos percibir ¿qué es la palabra que estoy buscando? Como un cimentarse, ¿verdad? Eso es lo que Pablo dice, cimentados y fundamentados. Una ecuanimidad, una seguridad, porque todo esta epístola tiende hacia eso, para que el cristiano tenga fundamento, peso debajo y seguridad en su vida. Esa es la obra de Cristo en nosotros. El conocimiento de Cristo, dice, excede todo conocimiento. Usted nunca alcanzará a entender todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Vaya buscando, vaya aprendiendo, vaya ampliando su conocimiento, pero nunca va a llegar a los límites. Y como Jesucristo es absolutamente soberano sobre todo,
¿Qué es lo que Dios va a obrar mediante nosotros su cuerpo? Capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia. Hermano, Dios puede y lo va a hacer. Él va a hacer mucho más abundantemente, aún de lo que usted está pidiendo. Yo sé que todos nosotros hemos orado a Dios, úsame. Todo cristiano ora a Dios, úsame. Y usted ni sabe lo que está pidiendo. Porque Dios dice que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que siquiéramos pedimos. Todo está a raíz de aquella tumba que se reventó un domingo. Cuando Jesús sale de la tumba, sella. Obviamente su muerte alcanza hacia atrás, ¿verdad? No hemos hablado del Antiguo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento fueron redimidos por la tumba vacía también, solo que no había pasado. Pero Dios, que es eterno, no está limitado el tiempo. Y nosotros que estamos de este lado de la tumba vacía, sabemos, hermanos, ¿qué es la fuente de poder, la fuente de salvación, la fuente de la misión de Dios en este mundo? Es la resurrección de Jesucristo. Ahora nosotros podemos, número uno, podemos descansar en aquel Jesús que fue levantado y fue puesto sobre todo como cabeza de la iglesia. Número uno, hermanos, descansemos en Cristo en estos días que vienen. Tenemos cosas que hacer, tal vez muchas cosas que hacer fuertes. Trabajemos, abrollémonos las mangas y metámonos en la tarea que nos toca, sí, pero con el corazón reposar, descansar, cimentarnos sobre Cristo, porque es un hecho que resucitó y es un hecho que es Señor sobre todas las cosas. Así que en medio del trabajo y la actividad que tengamos por delante, cimentemos nuestra vida, reposemos. Y si hay alguno escuchando este mensaje que sabe que su vida no está cimentada en Cristo, hoy es el momento. No deje pasar un minuto más. No hay cimiento en este mundo, ni la vida, ni el futuro, que no sea Jesucristo. Acuda a Cristo, arrepiéntase de sus pecados y crea en Jesucristo. Jesucristo es el cimiento, el fundamento del cristiano y es cabeza de nuestra iglesia. En primer lugar, hermanos, reposemos, cimentemos nuestra vida sobre Jesucristo. Tengamos seguridad. En segundo lugar, tanto versículo 10 de capítulo 2 como versículo 20 de capítulo 3 menciona lo que Dios quiere que nosotros hagamos, lo que Dios va a hacer mediante nosotros. Dios ha preparado en este mundo obras para su pueblo. Dios es capaz de hacer abundantemente mucho más de lo que sepamos, ni que pidamos. Ahorita Costa Rica enfrenta una situación grave. Hablemos de nuestras circunstancias y las obras preparadas para nosotros. Esas obras preparadas, hermanas, son nada menos ni nada más que su ley. Amarás a Jehová tu Dios y a tu prójimo como a sí mismo. Esas son las obras preparadas. Nos corresponden obras. ¿Enfrentamos una situación difícil en estos días venideros? Sí, pero Dios es capaz de hacer abundantemente más de lo que nosotros siquiera sabemos. Así que encomendemos al Señor, hermanos. Abrámonos al llamado del Señor, a los impulsos de su Espíritu en nosotros, del clamor del vecino o quien sea, y sirvamos al Señor.
Nuestra salvación es segura en Cristo. Ahora, demostremos que nosotros no somos como personas sin fundamento, personas flexibles y sopladas por doquier. Demostremos que nosotros sabemos a quién hemos creído y que nuestro Redentor está sobre todo nombre, todo poder, todo señorío, toda autoridad. Ese es el Cristo que nosotros servimos. Dios les bendiga, Dios nos bendiga hoy y en los días que vienen. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por este mensaje tan inspirador, oh Dios, sobre tu obra en Cristo Jesús. Qué maravilloso, Señor, qué maravilloso. Nos quedamos admirados de lo poquito que hemos podido entender de esto, oh Dios. Y te damos las gracias porque de veras tu salvación es completa, es grande. Y ayúdanos, oh Dios, a querer entender más la anchura, la altura, la longitud, lo profundo del amor de Cristo. Ayúdanos, oh Dios, a que anhelemos conocer, absorber, asimilar tu salvación. Y también pedimos, oh Dios, finalmente que tú nos uses de acuerdo a tu santa voluntad para que Cristo reciba la honra, no nosotros. No queremos que sea la Iglesia Pacto de Gracia ni Guillermo Green. Queremos que Jesucristo reciba la honra. Es nuestra petición. Oramos en el nombre de Cristo. Amén y amén.